Yo voy a leerles, ahora sí, yo voy a leerles el pasaje que hoy Marcelo va a compartir con nosotros. Aquellos que tienen el boletín, saben Éxodo 12, yo voy a leer del 1 al 20 y luego le voy a pedir a Marcelo que pase y oraré por él. Si lo tenéis, empiezo, ¿vale? El título, La Pascua, dice: en Egipto, el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia y uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos. Teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer, el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará a caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de las puertas de la casa, donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada y al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. No deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas y con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los hijos de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señal las casas donde ustedes se encuentren, pues al verlas pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor, y las generaciones futuras deberán celebrarla. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deberán retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día 1 hasta el día 7º será eliminado de Israel. Celebrarán una reunión solemne el día 1 y otra el día 7º. En todo este tiempo no harán ningún trabajo, excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto, formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes 1 hasta la tarde del día 21 del mes. Durante 7 días se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan ustedes, comerán pan sin levadura. Yo le voy a pedir a Marcelo y vamos a orar que él nos explique lo que el Señor ha puesto en su corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra que hoy, Señor, traes a nosotros. Te pido guía para Marcelo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, dirija lo que Él diga, lo que tu palabra quiere decir para nosotros, y ayúdanos a entenderla y, Señor, a que nuestro corazón esté dispuesto a obedecerte. Gracias por este sacrificio, Señor, que hiciste por nosotros, y gracias, Señor, por tu palabra que nos da luz. En los méritos de Jesús. Amén. Pues seguimos adorando al Señor. Vuelvo a reforzar los saludos de parte de Eric, que hoy día lo hemos cedido por un día a la iglesia en Viladecans, pero nos ha encargado de saludarles. Así que
Vamos a adorar al Señor a través de la escucha, y quizás los que llevamos más tiempo como creyentes, se puede preguntar hoy el tema que el Señor nos plantea de Éxodo capítulo 12, un tema que los veteranos creeremos saber con lujos de detalles, pero déjame decirte que estos días meditando sobre esta parte clave de la Escritura, el Señor me ha trabajado el corazón más a fondo y espero que pueda llegar, a esos detalles que el Señor me hacía ver al meditar sobre Éxodo 12, un momento clave en la historia de la humanidad, un momento clave en la historia del pueblo de Dios. Hace unos días tuvimos una predicación muy buena también de Araguás, que no sé si alguien recuerda el bosquejo de Araguás. Básicamente él nos explicó Génesis, los primeros capítulos, y básicamente su bosquejo fueron 3 letras C: creación, caída, redención. Para un poco ampliar esa cosmovisión, yo añadiría, pensando que esto es un acróstico, 2 letras más, agregaría 2 R, Hemos dicho C de creación, C de caída, y agregaría la R de redención, que hoy día el Señor nos sitúa en esto, de redención. Y falta una última R en este acróstico, que sería la R de restauración, que es lo que está por terminar de hacer el Señor con su segunda venida. Pero es muy importante que tú y yo, si eres nuevo, si estás dando tus primeros pasos como discípulo de Jesús, tienes que tener bien claro. En esos días del principio que nos comentaba Araguás, el Señor, dice Génesis, que nos creó. El Dios que habla la Escritura, que nos ha creado, es el Dios trinitario que hemos ido conociendo a través de la Biblia. Específicamente, cuando analizamos, nos damos cuenta que quien nos creó, el agente de creación de la Trinidad, es Jesucristo mismo. Es el Señor Jesús quien hace toda la creación. Nos hizo a ti, a mí, hizo las galaxias, las estrellas, todo lo hizo Él. Es interesante en Génesis en los primeros capítulos, específicamente el capítulo 3, que habla de nuestra caída como raza. El Señor nos creó, fuimos la guinda del pastel de toda la creación. El ser humano, Adán y Eva en ese momento, nuestros antepasados. Dice Génesis 1:31 que todo lo que había hecho Dios era bueno en gran manera. Imagínate que lo diga el Señor todo esto. Realmente la creación es espectacular. Pero ¿qué pasó? Que, como vimos, hubo una caída, Nos comentó Josep Araguás y nos lo explicó bastante bien. Y los primeros, nuestros antecesores, representándonos a nosotros, se rebelaron contra Cristo, contra el Señor, y entonces dijeron: no queremos servirte, no queremos estar a tu servicio. Y ahí ha entrado, la maldición y por lo tanto la decadencia, la corrupción, que si somos sinceros tú y yo, vemos que es una mentira, Cuando escuchamos cada día que la humanidad progresa, pero cuando vemos realmente lo que estamos haciendo los seres humanos, nos damos cuenta que la Biblia tiene muchísima razón. Piensa un momento, ponte en los pantalones del Señor cuando Adán y Eva le traicionaron. Te pido que hagas un poquito ese ejercicio de empatía con el Señor, que ha creado una creación
impresionante, maravillosa, nos crea a nosotros, nos crea, como decíamos el viernes, que el viernes estuvimos meditando sobre el Padre Nuestro, y claro, pensábamos, ¿no?, como en el catecismo, que el fin fundamental para el cual hemos sido creados, el catecismo de Westminster dice que es para adorar al Señor, para glorificarle y ser felices junto a Él. Y entonces meditábamos que el Padre Nuestro, el Señor nos dice que tenemos que santificar el nombre del Señor. Piensa en el Señor un momento, piensa en nuestro Dios que está allí y ve lo que ha hecho su criatura más especial, Adán y Eva, cómo se le quedó el cuerpo. Los que son padres principalmente, pido que hagamos un ejercicio en pensar, cuando nosotros tenemos ciertas expectativas con nuestros hijos y ellos no te responden como tú quieres, ¿cómo te quedas? Sin embargo, repasando Génesis en el capítulo 3:21, nos dice el autor de Génesis que el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de animales y los vistió. ¿Qué pasó? El Señor, ¿qué pasa? Si tú recuerdas cuando veíamos los atributos en el verano del Señor, el Señor, uno de sus atributos es sí, que Él es un Dios amoroso y misericordioso, y su corazón late de amor y misericordia por nosotros. Pero también otro atributo que hemos aprendido muy bien de la Escritura es que Dios es justo. Su corazón late de amor por un lado y de misericordia, pero también su corazón late por justicia. Aquí vemos que Dios tiene que introducir el sacrificio, en este caso, en el principio, de animales. Sus animales fueron aquellos que el Señor los puso como una figura, como un anticipo, como una profecía de lo que iba a ser el gran sacrificio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y el texto que hemos leído, si bien está situado en el Antiguo Testamento, pero trasuda de la figura de Cristo. Lo vemos en cada detalle, vemos cómo todo lo que se escribió en Éxodo 12 apunta a nuestro Salvador, al Señor Jesús. Nuestro bosquejo nos lo ha preparado Emilio. Está difuminado, pero atrás veis que hay una puerta pintada con sangre. Y vamos a seguir estos puntos. El título, que es muy importante para resumir un poco lo que vamos a hablar, es que la Pascua es ese paso que Dios quiere que su pueblo haga para conmemorar el hecho de que Él pasó ese día de largo de las puertas que estaban pintadas con esa sangre del Cordero para liberarlos, en ese caso de la muerte de los primogénitos, pero en realidad el Señor estaba liberando a su pueblo de la esclavitud en la cual estaba sumida el pueblo de Dios allí en Egipto. Nuestro primer punto entonces será reflexionar sobre la lectura que ha hecho Cristian. Dios instituye la Pascua. Luego seguiremos y veremos cómo Moisés instruye al pueblo en relación a cómo tenían que celebrar. Después veremos brevemente la muerte de los primogénitos y el Éxodo y cómo el Señor establece una ordenanza en esa Pascua y que después Cristo tomará como también una ordenanza para nosotros, los cristianos. Entonces, comienza el autor de Éxodo diciendo que este mes será el principio de los meses, o sea que la liberación para el pueblo está llegando de la esclavitud en Egipto y es un hecho tan importante, tan significativo, que el Señor le está diciendo al pueblo, miren, esto es tan importante que tienen que comenzar de nuevo su calendario. Ya no será como era, sino que comenzará su calendario con la Pascua. Y entonces les establece que será
hacia Nisan, el mes de marzo más o menos nuestro. Nosotros tenemos el calendario gregoriano, no seguimos el calendario hebreo. Para ellos es el mes de Nisan, que es nuestro mes de marzo, que es cuando ellos fueron liberados de una forma dramática, como explica aquí el autor de Éxodo. El Señor habla con Aarón y con Moisés, les dice: venid aquí, que os voy a dar instrucciones, y les dice: hablad con toda la congregación. Y aquí es interesante que es la primera vez que notamos en el Pentateuco que surge este concepto, este término en el cual Yahvé habla de congregación y se refiere a ese grupo de su gente, de su pueblo, que le obedecen, que le siguen, que le valoran, que quieren estar con él. El Señor habla ya de una congregación. En esa época será el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento será el concepto de iglesia. Ellos en esa época, en los originales, los llamaban sinagoga. Pero sinagoga no significaba solamente el templo donde ellos se juntaban, sino que tenía el sentido de ese grupo de fieles al Señor. Y es lo que también nosotros tomamos en el Nuevo Testamento en nuestro concepto de cuerpo de creyentes, de iglesia. Y el Señor les dice que tome cada uno un cordero. Cada día 10 del primer mes del año, cada familia tenía que tomar un cordero. Ese cordero, como hemos leído, sacando un poco las cuentas de los días que menciona aquí, tenía que convivir con la familia. No era un cordero que se llevaba directamente a degüello, no. Era un cordero que tenía que estar casi una semana con la familia. ¿Y cuál era el motivo por el cual tenía que estar una semana? El motivo era para que ellos realmente se encariñaran al cuidarlo y al mantenerlo hasta el momento del sacrificio. De esta manera el cordero se volvía parte de la familia. Y entonces el día 14 del mes de Nisan, cuando lo degollaran y lo sacrificaran, la familia realmente sentiría la pérdida y el valor de ese cordero. También parte de las instrucciones nos dice que si la familia era pequeña, entonces tenía que juntarse con otra familia para que no se desperdiciara. Y es interesante también hablar del concepto familiar que expresa aquí el autor de Éxodo. No vemos que los lleven a un templo, sino que está todo celebrado en el entorno familiar, del hogar. No hay tampoco sacerdotes, pero sí vemos la representación y la sustitución claramente implícita en todo este ejercicio que tenían que hacer. Nos dice que el animal también tiene que ser sin defecto. Y claro, porque era un sacrificio que se elevaba en honor del Señor. Y tú dices, ¿cómo es que está diciendo esto? Que sea sin defecto. Es que yo creo que el Señor conoce nuestro corazón. Y leía en Malaquías, por ejemplo, hay un momento en el libro de Malaquías capítulo 1, donde el Señor no habla ni siquiera con el pueblo, digamos los rasos, sino que habla con los sacerdotes. Y mira lo que les dice a los sacerdotes, los reprende. ¿Por qué? Porque había una práctica que llevaban animales que tenían defectos, o ciegos, o cojos. Y entonces mira lo que les dice el Señor a través de Malaquías. Dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿Le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Cómo son nuestros sacrificios? ¿Cuál es el grado de prioridad que nosotros tenemos al sacrificar para el Señor? El animal será sin defecto. Lo inmolarán, dice, entre las 2 tardes. Y en este sentido vemos que no es la primera vez que el Señor pide sacrificio. Ya hemos leído
el puntapié inicial de los sacrificios en Génesis capítulo 3, que allí comenzaron con esos primeros animales que se sacrificaban y era para interceder delante del Señor. El autor de Hebreos, también como decía en la introducción, Cristian, nos dice que estos sacrificios son necesarios para perdón de nuestras rebeliones. Y refuerzo lo que dije antes, todos esos sacrificios son un anticipo profético de lo que haría el Señor Jesucristo. Tomarán su sangre, la pondrán en los postes de sus casas, dice el texto. Y claro, antes de que el cordero de la Pascua se pudiera comer, la sangre tenía que ser aplicada, como vemos allí en la imagen, en el marco y en el dintel de la puerta de la entrada de la casa. Y la única parte del cordero que se destinaba al sacrificio entonces era la sangre que quedaba allí impregnada con el hisopo. El hisopo del que habla es una planta muy bonita, y con eso tenían que aplicarla sobre la casa. Y claro, la sangre de la casa, la sangre puesta en las puertas de la casa, también tiene un sentido, y es un sentido de cotidianidad. Es un sentido de que tú entras y sales de tu casa y entonces podías ver la sangre que estaba allí, pintada como un sacrificio que el Señor estaba aceptando, en ese caso como un paso que Él daba, un salto que Él daba para que el ángel exterminador no matara a los primogénitos de esta casa. Después da instrucciones de cómo tenían que comer el cordero. Y el cordero dice que se tenía que comer asado al fuego. A muchos nos gusta este concepto del asado al fuego. Y nos da ánimos. Y claro, y el Señor no dice que tenga que ser ni cocinado, ni tampoco tiene que ser, dice, tiene que estar asado al fuego, pero tiene un sentido también el hecho de que fuera asado al fuego. Algún comentarista dice que simboliza el juicio de Dios que está cayendo sobre el animal. Y también dice que ese cordero tenía que ser acompañado con hierbas amargas, que significa cómo tenemos que sentirnos por todos nuestros pecados, lo que había implicado toda esa decadencia en la cual habíamos caído. Esas hierbas amargas, al sentirlas te tenías que dar cuenta de lo que estabas recordando. Spurgeon dice que el cordero no era sacrificado solamente para que lo miraran, sino que también dice que tiene que ser comido. Y esto es muy interesante también que lo comentemos. El Señor Jesucristo hará énfasis en esto. No fue solamente un sacrificio para hablar, para reflexionar, sino para alimentarnos de ese sacrificio. El Señor, si lees Juan capítulo 6, si vas de 53 a 59, el Señor está hablando de esto y lo hace con mucho énfasis. Mira lo que le dice a los discípulos. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Os dais cuenta? A veces quizás parece un poco aburrido que celebramos la Cena del Señor cada domingo, algunos incluso que la celebran pasado bastante tiempo, tampoco me quiero meter con nadie, pero creo que es una buena práctica que nosotros tenemos, que esa ordenanza de la Pascua del Señor, que es nuestra Pascua a Cristo, nosotros podamos recordarla siempre, porque de alguna forma el Señor nos alimenta a través de su sacrificio. El texto también que estamos meditando dice que ninguna cosa debía ser dejada para el día siguiente. Y claro, el cordero tenía que comerse por completo, por eso los comensales que estaban allí reunidos para comer ese cordero tenían que terminarlo por completo, no podían dejar nada para el día siguiente. Y el sentido que
que tiene de tomarlo todo junto en un solo momento y completamente es que nada se puede guardar para más tarde. Tienes que tomarlo todo en ese momento y evitar cualquier tipo de especulación. El Señor conoce nuestros corazones, por eso estas instrucciones son tan claras e importantes. Mira lo que dice el Señor también, si vas a Mateo capítulo 16, verso 24, el Señor está hablando y entonces dice, si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Cuando nosotros tomamos esa decisión de seguir al Señor Jesucristo, de hacer ese sacrificio, por así decirlo, por parte nuestra, tiene que ser en modo completo, sin especulaciones, sin partes que yo me reservo para tener mi espacio de acción, sino que tengo que dejar espacio para que el Señor gobierne y sea realmente el soberano que tantas veces cantamos que es el Señor. Ceñidos vuestros lomos, dice el texto, vuestro calzado y vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Tuvimos un debate con Armando al poner la foto del boletín porque, bueno, él había considerado una foto de una mesa toda puesta de punta en blanco, como usan los judíos actualmente, con los tenedores todos muy puestos. Pero en realidad la Escritura nos dice que no, que tenía que ser todo como que comías listo para salir pitando porque la liberación estaba allí. Iban a ser libres, tenían que salir de inmediato. Y también eso es interesante que lo reflexionemos porque tiene que ver con la confianza que tenía que tener el pueblo en que la liberación estaba allí, era inminente. Entonces, el hecho de estar allí preparado, listos para salir, tenía que demostrarse con esta actitud al comer. Esto también lo toma el autor de Hebreos, capítulo 11, y lo remarca. Es la Pascua del Señor, también dice el texto que estamos meditando. Y nos dice que es del Señor porque en realidad Él mismo es el proveedor. No hay méritos. Así como Él fue allí al jardín, cuando los vio que estaban desnudos, pasó a degüello unos animales, le quitó las pieles. Él aquí nos demuestra que Él provee una Pascua, como un rescate para liberarles. En ese momento estaba por llegar la plaga de los primogénitos, como una institución que también veremos ahora que quedó como una institución. También lo provee como un drama. ¿Pensáis en estos elementos que hemos meditado? Un cordero que tenía que estar una semana, que lo tenías que cuidar y a un cierto momento tenías que degollarlo y matarlo, quitar la sangre. Es un drama tremendo. Pablo, inspirado por el Espíritu de Cristo, también lo deja perfectamente claro. Él escribe a los Corintios y dice que esa Pascua es Cristo para nosotros. Juan el Bautista también, en un momento de su ministerio, cuando ve al Señor, ¿qué dice? Que el Espíritu Santo lo impulsa y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, también como escribe aquí en el boletín Arturo, fue también sacrificado el día de Pascua. Fue un día de Pascua que el Señor fue inmolado en la cruz. Y mira tú por dónde Jesús también pasó 33 años de su vida que le pudimos observar. Nosotros hemos visto
todos esos documentos que han quedado, los evangelios que dan testimonio de lo que Él hizo, tantos otros textos históricos que hablan. Él estuvo 33 años encarnado con un cuerpo como el tuyo, como el mío, como el Cordero de Dios, que tenía que ser sacrificado como la Pascua, ese momento de paso para que Dios no descargue su ira sobre nosotros. Una cosa es que también me parece interesante, que nos puede iluminar en esta reflexión, es cuando te dije recién que pensaras en el Señor allí en Génesis. Fíjate que Jeremías, capítulo 25, verso 15, nos ilumina un poquito para entender qué le pasa a Dios con Adán y Eva, que le rechazan, y con tú y yo, que le rechazamos. Señor, y aquí la figura que usa Jeremías, el salmista también la utiliza, es una copa. Esa copa que el Señor, ¿sabes cuando Él está en Getsemaní? Que está orando y dice que pase de mí esta copa. Es la copa de la cual habla los del Antiguo Testamento, y aquí Jeremías la describe bastante bien. Dice: porque así me dijo el Señor, Dios de Israel, toma de mi mano la copa de vino de este furor y da de beber a él a todas las naciones a las cuales yo te envío. El Señor no se quedó tranquilo y contento cuando Adán y Eva y tú y yo le traicionamos. Su corazón de justicia seguía pidiendo y latiendo por justicia. Y esa copa de la ira, que nos hablan también Jeremías y los Salmos, estaba allí ebulliendo. La ira de Dios estaba allí clamando por justicia. Y cuando Jesús está allí en Getsemaní, está pensando en esa copa que tiene que beber. En su muerte, el Señor Jesús bebió la copa de la ira de Dios. Y ese es el verdadero significado que va a tener todo este tema de la Pascua de Éxodo capítulo 12. El texto sigue diciendo: veré la sangre y pasaré de vosotros. Y claro, para que Israel se librara de ese juicio que el Señor había emitido, pues claro, tú piensas, el Señor tiene su primogénito, que es Israel, y está cautivo allí por los egipcios. Y no, el faraón se ha empuntado allí, se ha puesto de una manera que no quiere liberar a su pueblo. Y el Señor manda al ángel exterminador. Pero dice nuestro texto de Éxodo que el Señor vería la sangre del cordero y pasaría de todas aquellas casas que realmente habían confiado en eso que estaba dando el Señor como una instrucción, como una ordenanza. Si un hogar realmente confiaba en esta promesa, yo también me preguntaba si algún egipcio habría puesto esa sangre, se habría hecho. Yo creo que se hubiese salvado. Pero nos queda, ¿no?, la interrogante. Y también me interrogaba, ¿algún hogar israelita a lo mejor no creyó a estas instrucciones, a esta ordenanza que el Señor estaba dando? Y habrán perecido. Habrán perecido. Dios tenía, como decimos, a su primogénito allí, cautivo, esclavo, que clamaba al Señor. Y se dispone a liberarlo con esta plaga que terminaría asesinando a todos los primogénitos. Dice el texto que exterminó a todos los primogénitos de los egipcios, tanto los que estaban libres como los que estaban en la cárcel, dice a un cierto punto. Y también todos los animales, los primogénitos de los animales fueron exterminados. No entendemos quién es
este ángel exterminador. Algunos especulan con que es el ángel de la muerte, pero no, en la escritura en este caso no es clara, no vamos a hacer Biblia ficción. El Señor les sigue diciendo que también para guardar esta fiesta tenían que comer pan sin levadura. Y esto también tiene que ver con esas prisas que tenían que ellos poner en práctica para salir rápido de Egipto. Era una cosa práctica que ellos tenían que hacer un pan que no leudara, por eso no tenía que tener levaduras y sería parte de la celebración. Y eso también se tenía que transmitir a las generaciones subsiguientes. Les dice que por 7 días no tenían que comer pan con levadura. Y es que, claro, en este caso también hay un simbolismo de esa levadura que tiene que ver con la corrupción, con el pecado. Piensa en tu corazón por un momento. ¿Cómo somos? Que dice Jeremías que nuestro corazón es engañoso, perverso. La levadura tiene que ver con esa corrupción que hay, y el Señor demanda que esta Pascua tenía que también celebrarse comiendo pan sin levadura. El Señor les llama a vivir una vida de humildad, de pureza. Nuestro punto 2 del texto del bosquejo entonces dice que vayamos a ver cómo Moisés instruye sobre todo esto que el Señor ha dicho, versos 21-28. Y Moisés convoca entonces a los ancianos, fíjate tú, convoca a los ancianos, los mayores, los más grandes tenían que estar allí al pie del cañón. Porque creo que el Señor esperaba que los mayores, los más grandes, dieran los pasos iniciales de que los demás tenían que ir siguiendo. Y Moisés les indica que tienen que observar la Pascua, pues si ellos lo hacían, si los mayores lo hacían, entonces todos los demás seguirían el ejemplo. Les dice también que tomen esa planta, ese hisopo, y que apliquen la sangre en el dintel. En Levíticos también se habla de esta práctica del hisopo como parte del uso en los sacrificios, en Números también. Y David también en su gran salmo del arrepentimiento, el Salmo 51, verso 7, dice: Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. El Señor les dice que cuando Él vaya pasando, eso también nos da la pauta que puede ser el mismo Señor que entraba, porque Él le dice: cuando yo pase y vea la sangre, entonces saltaré. Guardaréis esto como un estatuto para vosotros, para vuestros hijos, para siempre. Volvemos a centrar el tema de que no era algo para los de ese momento, sino que ellos tenían que comunicar, tenían que heredarle a sus hijos toda esta disciplina de la Pascua. En el Nuevo Testamento, como decía antes, el Señor nos ha dado la nueva Pascua, que es Él mismo, su obra, su sacrificio, y también tiene que ser transmitida a las siguientes generaciones. El texto dice que también el Señor hirió a los egipcios, libró todas las casas, y claro, vemos que hubo una doble obra en ese momento. Por un lado, fue derrotado el enemigo egipcio, en el sentido de que sus ídolos fueron derrotados. Por un lado, fue un ataque directo a Osiris, que era, según ellos, el dios de la vida, y por otro lado, al mismo Faraón, que era considerado como una deidad. Y en este caso vemos que el Señor elimina a su primogénito directamente. Y por otro lado, vemos que el Señor pone en libertad a su pueblo, como lo había anticipado al principio de Éxodo 12:1. El Señor ya les ha anticipado al principio cuando les está hablando que los van a liberar.
Cuando el pueblo escucha estas instrucciones que le ha dado Moisés de parte del Señor, automáticamente ellos se postran y adoran al Señor porque se dan cuenta que Dios es proactivo con ellos, les ama y les está dando esa salvación. El pueblo se inclina y adora al Señor. Y dice el autor de Éxodo que los hijos de Israel hicieron como se les ordenó, o sea, cumplieron, fueron obedientes. Y creo que en un sentido estas son las palabras más importantes que también tenemos que rescatar para ti y para mí en esta mañana. El Señor le dio instrucciones y ellos cómo reaccionaron. Miraron para otro lado como diciendo, esto no es para mí, esto es para el hermano allí que no obedece al Señor, o por aquella otra hermana que no hace lo que el Señor dice. Todos obedecieron al Señor. Tercer punto de nuestro bosquejo, los primogénitos mueren, 29-42. Y el Señor entonces entró en medio de la ciudad. Usa un poco tu imaginación, callejea por allí y el Señor dice que donde veía la sangre pasaba de largo, pero donde no estaba la sangre pintada, entraba y allí morían los primogénitos de la familia. Como decía, hasta las cárceles fueron afectadas. Los primogénitos de los que estaban en cárcel también perdieron a sus hijos primeros. Y se levantó, dice, esa noche, dice el texto que se levantó un gran clamor. Tú piensas en tu pueblo que les han matado todos los niños, el primer hijo. Todos empezaron a quejarse, a lamentarse. Fue realmente algo dramático. Piensa en el faraón, cada vez más duro, cada vez más enrocado en su postura. No los voy a dejar salir porque yo soy Dios, era su postura. Hasta que ve que su hijo ha muerto. Llega un cierto momento que ese trabajo que hace el Señor en la vida de Faraón lo quebranta y mira la orden que les da, dice, salid de en medio de mi pueblo, salid. Es lo que había dicho el Señor. El Señor les había dicho que los iba a echar. Y aquí llega el momento, el punto cúlmine de la situación. Salid y bendecidme. ¿Qué quiere decir? Que reconocía que él ya no era un Dios, que reconocía que había un Dios superior a él, que tenía el poder y la soberanía sobre él y sobre su reinado. Y entonces dice que todos los egipcios comenzaron a apurar, a apremiar a los israelitas para que deprisa se fueran. Y es muy interesante también esto que sucedió, que dice que los israelitas despojaron a los egipcios. Es muy interesante esto, porque al final es como que los egipcios terminaron pagándole a los israelitas para que se fueran de su territorio. Y el texto, ya estamos llegando ya hacia el final, verso 51, es el final, dice que partieron los hijos de Israel, salieron. Y esto era un momento triunfal. Israel era libre. Y el faraón y sus ejércitos ya no les detuvieron, sino que los estaban empujando para que se fueran de Egipto. Y dice que partieron de Ramesés a Sucot. Nos habla un censo, a grosso modo dice que eran unos 600,000 hombres. Tú y yo podemos sacar una cuenta así rápida si tuvieran un hijo cada uno de ellos, ¿no?
Yo creo que eran 1,5 millones, casi 2 millones de gente que salieron. ¿Tú te acuerdas cuántos eran cuando entraron? Que era Jacob y su familia. Era una familia sola, pero podemos ver aquí cómo el Señor gestó una nación durante todo ese cautiverio. Y aquí salen, y dice que a ellos se unieron, aparte de estos casi 2 millones de gentes, se unieron tantos más que iban conjuntamente a ellos. Punto 4. Se establece una ordenanza. El Señor dice, esta es la ordenanza de la Pascua. El Señor les exhorta entonces a celebrar perpetuamente esta gesta de liberación. Y notamos cómo también el Señor Jesucristo nos deja esto con mucho énfasis. Lucas 22:19, que dice, haced esto en memoria de mí. El Señor también quiere que le recordemos como nuestra Pascua. Verso 50 dice, así lo hicieron todos los hijos de Israel. Volvemos a remarcar, Israel, el pueblo de Israel tuvo fe en todo esto, en todas estas instrucciones, en todo este proceso que el Señor les dio. Ellos tuvieron esa actitud de obediencia y no solamente salvaron a sus primogénitos, sino que también saquearon a los egipcios y fueron liberados. Fueron liberados de un periodo de más de 400 años de esclavitud. El Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y todo esto apunta a la figura de Jesús. Hemos dicho varios comentarios de aplicaciones sobre el texto del Antiguo Testamento, pero creo que la mejor manera de aplicar todo esto ahora para ti y para mí a fecha de hoy es que pasemos a compartir la cena del Señor, que es nuestra Pascua.